Bueno, jóvenes, en esta ocasión ya vamos a trabajar sobre la WAC 2. La verdad es que estamos muy limitados de tiempo, por lo que, bueno, sí vamos a tener ciertas consideraciones, pero ustedes saben que no podemos sobrepasar el límite de ciertos días, que son el periodo ya de evaluación. Algunos ya han avanzado estos trabajos. Pero bueno, es importante que se haga esta actividad para que pues no tengan duda. Como se irán dando cuenta, estas materias que llevo con ustedes pues son progresivas. Se tratan de ir pues haciendo investigaciones, realizando proyectos, planteando propuestas, y para eso necesitan, bueno, pues todas las bases y cada uno de los pasos a seguir. Por favor, pónganse al corriente porque todas las actividades de la WAC 1 serán evaluadas y será parte de su calificación. Así que bueno, cualquier duda, bueno, me pueden preguntar. Por favor, les voy a pedir que sí lean las guías. Yo solamente en este video voy a hacer algunos comentarios muy breves, pero sí es importante que ustedes lean las guías para que puedan entender bien de qué se tratan las actividades. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a recuperar la problemática de investigación del bloque 1 y los objetivos que planteamos, además de las preguntas de investigación. Todo esto lo hicieron en el bloque 1. Con esta información vamos a identificar al menos 3 fuentes documentales para realizar una búsqueda que respalde nuestra hipótesis. Todas las investigaciones, todo lo que se realice tiene que estar fundamentado. Por eso, cuando ustedes busquen algo en internet, copien el link y váyanlo guardando en un archivo de notas o en un archivo de Word, porque al final eh, todo tiene que sustentar lo que ustedes están investigando y lo van a tener que agregar al final de su proyecto de investigación. Bueno, van a indagar otras 3 fuentes documentales en Google Académico o en alguna de estas otras buscadores, así como si tienen alguna revista, algún libro o algún artículo a la mano que se asemeja a lo que ustedes están investigando, con el objeto de establecer la construcción del marco conceptual y el marco referencial. Con esta información van a registrar los datos en fichas bibliográficas conforme al formato APA, que también ya tuvieron oportunidad de investigarlo. Como resultado de esta revisión bibliográfica, escribe al menos 3 conclusiones sobre su importancia. Esto es de la semana 1. Para la semana 2, o más bien la segunda actividad, vamos a leer ya bien qué es el marco teórico. Bueno, pues el marco teórico es una exposición coherente, ordenada, de la teoría que sustenta el trabajo. Debe presentar atención a los datos y las referencias bibliográficas. La minuciosidad, la transparencia y la acuciosidad le permiten al lector de este apartado adquirir un cuerpo unificado de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. ¿Cuáles son los objetivos? El del marco teórico puede resumirse en la siguiente manera: dar cuenta de los rasgos innovadores de las investigaciones y sus aportes en el campo, a la bibliografía ya existente y a los trabajos que le anteceden. Van a ubicar dentro de un marco de referencias conceptuales y teóricas el problema del que se ocupará. Van a brindar o van a buscar definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse al cuerpo del trabajo de investigación. Para ello, ustedes pueden usar un glosario, pueden justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma en que otros han investigado la misma materia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a buscar de la problemática que ustedes tienen, algunas otras teorías de investigación, ¿sí? Que han hecho otros investigadores, básicamente en el campo en el que ustedes están trabajando. En eso se refiere a hacer un marco teórico, ¿sí? Pues recuerden que todas las investigaciones pues no son únicas. A lo mejor hay mucha gente al mismo tiempo realizando la investigación sobre un mismo tema, pero
puede tomar rumbos diferentes o partir de situaciones diferentes, y es por eso que las teorías de investigación cambian al igual que los métodos. Esto lo establecemos en un marco teórico y bueno, pues aquí lo vemos de manera más clara en los antecedentes de investigación. Los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto a qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema. Van a ver cómo lo tomaron, cómo lo abordaron, de qué partieron, cuáles fueron sus motivos de iniciar esa, este, esa investigación. Vamos a buscar las referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan, explicando en qué su investigación se diferencia de lo expuesto por ellos. Es decir, pues se hará una comparativa, ¿no? De a lo mejor una o dos teorías además de la suya. En cuanto a conceptos teóricos, en este caso se trata de una suerte de glosario o glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando soporte a sus puntos de vista, que era lo que les decía. Ustedes, cada que consulten algo, una página web, un sitio, lo que sea, van a agregar el sitio web como una cita. Ya tuvieron la oportunidad de ver qué son los formatos APA y ahí se habrán dado cuenta que existen maneras específicas de hacer una cita, incluso de un sitio web. En cuanto a la estructura de un marco teórico, primero vamos a encontrar los trabajos que abordan el tema de nuestra investigación, ¿sí? Para determinar qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué resultados obtuvieron, van a anotar cada caso de los datos bibliográficos y revisarán qué consultas hicieron estos otros investigadores. No siempre hace falta leer todo el documento, basta con acudir a un resumen y echar un ojo a la introducción, a las conclusiones, como mínimo para darse una idea de cómo estuvo estructurado ese trabajo. Punto número 2, una vez que sepan qué autores emplearon nuestros antecesores en marco teórico y qué autores resultan indispensables para lo que queremos hacer, debemos consultar documentos respectos a los cuales la voz de autoridad en el campo específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si en la investigación de otras investigaciones, cuando ustedes cuando ustedes hagan el estudio de esas investigaciones, si coincide con que ustedes y los otros investigadores están consultando las mismas fuentes bibliográficas o coinciden por lo menos en una, bueno, pues entonces será importante que indaguen más sobre esa fuente, ya que, bueno, pues da una idea de una similitud a la hora de investigar y eso nos puede favorecer o nutrir más a la hora de buscar nuestra propia investigación y tener resultados pues un poquito más concluyentes. Bueno, la investigación teórica, una vez que sabemos qué teóricos se emplearon para nuestro trabajo, debemos leerlos, estudiarlos y determinar en cada caso de qué nos sirven. Vamos a ver la fuente o el investigador que vamos a consultar, qué conceptos clave elaboran estos teóricos, qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué, de qué manera esperamos que sus trabajos influyan en el nuestro. En cuanto sepamos esta información, podremos empezar a redactar. ¿Cómo se hace la redacción? Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, no será difícil empezar a redactar nuestro marco teórico, dividido en dos etapas. Primero, vamos a establecer los antecedentes, que se dieron cuenta que toda esta cuestión de estructurar o de redactar el marco teórico, que no es más que un párrafo o dos, vamos a enfocarnos bien en los antecedentes que encontraron las investigaciones previas a la nuestra, donde básicamente contaremos qué descubrimos durante la primera etapa de arqueo o de investigación, qué antecedentes fueron importantes y por qué, y en qué medida nuestro trabajo es original o es un aporte respecto a lo que ya se consigue en las bibliotecas. A estas alturas ya es
complicado y podría verse casi imposible descubrir algo nuevo. No hay algo que, digamos, hace falta, ¿no? Tal cosa y no ya se haya investigado. Entonces muchas veces encontrarán que lo que ustedes quieran buscar o proponer siempre ya tuvo o tiene ya una investigación previa por alguien o algunos que ya se les ocurrió. Entonces muchas veces nuestras investigaciones pueden ser un aporte respecto a lo que ya existe, pero no es imposible, no es, o pues poco probable que haya un trabajo original que digan, ¿sabes qué? Pues de este tema nadie había hablado, nadie lo había tocado y coincide en que eres el primero si es que no encuentras referencias a una investigación previa de tu tema. Entonces, a la hora de redactar, primero vamos a poner eso. ¿Qué encontramos de lo que ya se investigó de nuestro tema? ¿Sí? Y cómo aporta a nuestra línea de investigación. Y en la teoría es qué autores clave emplearemos para nuestro trabajo. Abordaje investigando y por qué, intentando dar respuesta a las preguntas que nos hicimos durante su lectura. Es decir, qué conceptos claves teóricos se elaboraron, qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué, y de qué manera esperamos que sus trabajos influyan en el nuestro. Bueno, para la actividad, a partir de la información que acabas de leer, responde las siguientes preguntas. ¿Qué conceptos y o variables se necesitan incluir en tu proyecto de investigación para que el lector comprenda cómo se maneja la problemática? Segundo, cómo se relacionan todos los fenómenos de tu proyecto de investigación que le dan sustento, más bien importancia, y por qué es importante establecer un marco conceptual en un trabajo. Bueno, pues esta es la actividad del segundo tema, que es marco teórico, y para la semana 3 vamos a ver el marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Bueno, pues consiste en la revisión crítica de la bibliografía que analiza el tema de estudio. No es una revisión de toda la literatura o de todos los libros o de todas las páginas que aborden el tema que estamos investigando, sino que es una reseña de los otros investigadores que han encontrado al realizar investigaciones sobre el problema que estamos estudiando. El producto de la revisión de la literatura es un escrito en el que se resume los resultados de la búsqueda documental en el proyecto de investigación y se realiza una revisión general. El marco referencial es una investigación de carácter documental que tiene como objetivo recuperar sistemáticamente y reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto o tema de estudio central. Bueno, es un poco a lo que veíamos en este punto de los antecedentes del marco teórico, pero en marco referencial vamos a hacer este análisis más profundo, más de carácter, más de conocimiento para que podamos sustentar de manera adecuada nuestro marco referencial, nuestras referencias, como lo dice literal, que es de dónde estamos obteniendo la información o de qué autores o fuentes nos estamos orientando y que, bueno, pues resulten confiables a la hora de sustentar nuestra investigación. Para esto vamos a hacer un análisis contextual del tema de su proyecto de investigación, especificando los hechos, conductas relevantes que afectan la comprensión del fenómeno social que se investiga, integrando la siguiente tabla. Primero, vamos a anotar en la parte de arriba qué es, cuál es su proyecto de investigación, ¿sí? Y abajo vamos a anotar cuál es su contexto de cada uno de los puntos que aquí nos marca. Cuál es el contexto social, cuál es su contexto cultural, cuál es su contexto económico, político, contexto histórico y contexto jurídico, que es cuestiones meramente legales. Entonces, esta es la actividad que van a hacer para la tercera semana, que
¿Qué buscamos con esto? Bueno, pues vamos a, ya teniendo nuestro marco referencial, donde establecemos bien la línea de autores, ya con esa información, con todo lo que hemos leído de los demás investigadores, vamos a ubicar de manera contextualizada en cada uno de estos rubros nuestro proyecto de investigación. Al final van a contestar la siguiente pregunta. ¿Los estudios del contexto que realizó sustentan la validez de su proyecto? Es decir, todos o la mayoría de los contextos se ven afectados por nuestra problemática en alguna, puede ser mayor o menor medida. Si vemos que influyen, bueno, pues entonces entendemos que la problemática puede abarcar distintos niveles o específicamente alguno de estos contextos, y es hacia donde nosotros dirigiremos nuestra investigación. Esto es lo que nos permite esta tabla de análisis de contexto. Bueno, jóvenes, como les comenté, pues estas actividades, estas 3 actividades, me las deberán enviar el día domingo para poder ser evaluadas, ya que estaremos continuando con nuestras evaluaciones.